Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video. En este caso vamos a hacer el review, entre comillas review, de este S21 Ultra. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque realmente yo no lo estuve usando todo un mes o varios meses para realmente contar mi experiencia de uso diario. Pero lo que vamos a abordar hoy es si realmente vale la pena este teléfono hoy en día en 2026. Ya de por sí el año pasado hicimos esto mismo, pero con el S10 Plus. Ustedes tengan en cuenta que después del S10 salió el S20 y luego del S20 ya vino el S21, o sea que estamos a dos dispositivos de ese video. Tengan en cuenta que este S21 salió en el 2021, más o menos por febrero, para que tengan idea cuánto hace que está este teléfono en el mercado. Ya tiene 5 años y algunos meses en el mercado, así que bueno, tendría que ser mejor opción que un S10 Plus, obviamente. Pero ¿será realmente esto así? Vamos a ver qué tan bien se porta este teléfono. Pero primero vamos a poner un poco de contexto. En el 2021, cuando salió este teléfono, fue el primer año que se dejó de hacer el Note. Así que el último que salió fue el Note 20 Ultra, que yo lo tuve como teléfono personal. Acá le dejo en pantalla cuando lo tenía. La verdad me encantó, era literalmente un Note muy lindo, hermoso. Tenía alguna falla en la cámara, falla entre comillas, como que le costaba por ahí hacer un poco de foco, que bueno, en teoría en este teléfono ya lo habían solucionado, pero dejó de existir la línea Note. Pero en este caso no pasó como en el S22 Ultra, que ya tenía el lápiz incluido. Directamente no hubo Note en este año y solamente salió como tope de gama el S21 Ultra, que ya incluían estas hermosas cámaras que ya vamos a hablar en un ratito. Entonces, lo único que teníamos en este año como tope de gama es este teléfono, que la verdad funciona súper bien, pero bueno, no venía con lápiz. Sí que era compatible con el S Pen y sí que venía una funda donde podemos poner el S Pen, pero nativamente dentro del teléfono no venía un S Pen. Luego de esto sí, salió el S22 Ultra, que también lo tuve, pasé por el 24, ahora por el 25 y todos tuvieron el lápiz. Para mí el mejor era el 24 Ultra, que tenía Bluetooth, pero bueno, lo sacaron para el 25 y 26. Pero fuera de eso, fue un teléfono bastante innovador porque fue el inicio de la línea S como la conocemos hoy en día, que fue el primer teléfono de la línea S justamente en tener dos cámaras telefoto como lo vemos hasta en el S26 Ultra. Este era el primer teléfono en el que llegaba tan lejos el zoom hasta el 100, o sea, sería el por 100, por más que sea obviamente digital a lo último, era el primer S que lo incluía. Entonces, hablemos de las cámaras. Es realmente el punto fuerte de este teléfono porque se despega bastante de lo que es el S10 y el S20 por todas estas cosas que fue incorporando. Tengan en cuenta que trae 4 cámaras, sí, 4 cámaras. También tiene su sensor para poder hacer un buen foco. Y la principal es de 108 megapíxeles. Tenemos la angular de 12 megapíxeles y sus dos teleobjetivos son de 10 megapíxeles. Uno es un lente óptico por 3 y un lente óptico por 10, que esto ya llega a una época que lo perdimos. Creo que fue en el S25 que ya perdimos esa diferencia de teleobjetivo, que se redujo a 5 si no mal recuerdo. Cualquier cosa me pueden corregir en los comentarios. Y una frontal de 40 megapíxeles. En lo que es grabación de video podemos grabar hasta 8K en 24 frames. Así que estamos viendo que el apartado de cámaras y de video era súper útil y hasta el día de hoy sigue siendo buenísimo, porque la verdad lo voy a poner en 4K. Puedo filmar hasta 4K 60, que para hacer videos en las redes, en YouTube, estamos sobradísimos. Así que sigue siendo un teléfono para redes sociales. Si lo quieren comprar usado, me parece que está buenísimo. Lo mismo dijimos con el S10 Plus, imagínense con el S21 Ultra. O sea, es mucho más amplio la cantidad de cosas que podemos hacer. Obviamente va a andar mucho mejor que ese teléfono y bueno, se la va a bancar a nivel fotográfico mucho mejor. Así que si es por ese lado que lo quieren comprar para ustedes hacer contenido y eso y no quieren gastar mucha plata en un teléfono nuevo, la verdad este dispositivo a día de hoy sigue siendo muy bueno. Además, vean la cantidad de modos que todavía traía este teléfono. Modo Pro es justamente para sacar fotos de manera pro como en una cámara, así que me parece súper útil que tenga toda esta característica a día de hoy. Hasta también en esta época tenemos Video Pro, que es lo mismo, o sea, el modo Pro de lo que es la cámara. Está espectacular que lo traiga. Y también si vemos acá que se baja como se descarga en realidad como un complemento, es el Expert RAW, que justamente es para sacar foto en RAW y tener mayor control. Es como un modo pro de fotografía, pero más optimizado y más moderno. Como ven acá, lo podemos instalar tranquilamente, no pesa nada, son 500 megas, se va a bajar súper rápido, pero vean que tenemos cosas que hasta mi S25 Ultra y 26 Ultra lo sigue teniendo. Ahí está, ahí se instaló y lo puedo abrir. Acá están viendo, sí, que podemos hacer la aplicación, micrófono permitir. Y acá lo tenemos. Vean que tenemos la aplicación para utilizarla con el angular, todo. Acá está el foco. Es la versión moderna de esta aplicación manual para el teléfono,
que la verdad impecable que lo siga trayendo. Hablando de cosas que trae este teléfono, me podrán preguntar si, che, ¿tienen características de inteligencia artificial, las cosas modernas que tenemos a día de hoy? Algunas tienen, ahora vamos a ver. Primero, vamos a sacar el teléfono en lo que es configuraciones y vamos a ver, bueno, ahí vemos que el S21 Ultra de Nicolás, le mando un saludo a mi amigo Nicolás que me prestó este teléfono para hacer este revisado. Y en información de software tenemos One UI 7.0, que a día de hoy ya les digo en cuál está, que lo tengo acá en mi S25 Ultra y lo tengo en One UI 8.0. O sea, no estamos tan lejos de la última versión, sí que hay una brecha del 7 al 8, pero está ahí. Y la versión de Android tenemos la versión 15, cuando en mi S25 Ultra tengo la versión 16. Así que no estamos tan lejos, a pesar de ser un teléfono que tiene 5 años en el mercado, así que no lo veo tan mal. Y aquí vamos con el tema de la inteligencia artificial. Si mantengo apretado el botón central de Home, no tengo la función de Circle to Search, todo eso para poder ver en pantalla lo que tenemos, para traducir textos, eso no lo tenemos, eso para tener en cuenta. Yo es algo que lo uso mucho, pero si lo van a usar para redes o para subir diaria, no creo que tampoco se pongan a hilar tan fino con un teléfono de hace 5 años. Pero vamos a ir a galería para que vean esto que yo les voy a decir de qué cosas de inteligencia artificial tiene para editar fotos o lo que sea. Si deslizamos, vemos que tarda un toquecito en aparecer que podemos remasterizar las fotos. Así que ya vamos viendo que alguna que otra cosita tiene de inteligencia artificial. Como ven acá, la podemos remasterizar. Otra de las cosas que si editamos la foto, como ven, no tenemos el loguito de inteligencia artificial para ya ponernos a editarla, pero si vamos acá a las herramientas, tenemos el borrador de objeto, lazo, esto lo seguimos teniendo. Por ejemplo, tengo esta foto de esta cerveza, voy acá, voy a borrar el brazo con la cerveza y todo, y vean que todavía lo sigue soportando, o sea, sigue estando esto que es para mí es súper útil, todo lo que es tema de borrado de objeto y todo, como ven, borrar no se tarda mucho, funciona bastante bien. Obviamente estoy conectado a internet, pero vean que sigue funcionando muy bien y lo hace bastante bien, como siempre lo hizo Samsung. Así que sí, todavía podemos tener alguna que otra cosa de inteligencia artificial en la galería en nuestro teléfono. Ya les digo, es más limitado por la versión que tiene, pero lo tenemos. Como ven, también tenemos el desenfoque de fondo. Bueno, tenemos una que otra cosita en la galería, así que bueno, eso para que tengan en cuenta, que creo que ya el S10 no lo tenía por su software un poco más antiguo, pero con el S21 Ultra sí que todavía lo tenemos. Este modelo en específico, en lo que es tema de potencia, trae el Exynos 2100. Este teléfono venía en una versión de Snapdragon y Exynos. El Snapdragon venía solamente para Estados Unidos y para China, y el Exynos, justamente el que tiene este teléfono, estaba para básicamente todo el mundo. Es de 5 nanómetros, la verdad que funciona bastante bien. Lo poco que lo estuve usando, y es un teléfono que tiene cosas instaladas, no es que está formateado de cero, y funciona la verdad bastante bien. Vean lo fluido que está. O sea, es un lujo y no tengo nada puesto, no tengo nada raro, pero la verdad se la súper banca. Y vean que no lo tengo en ahorro de energía. Ahí lo están viendo acá. Vean en este ahorro de energía que no lo tengo colocado, así que está al máximo. También venían versiones de 12 y 16 GB de memoria RAM. En este caso es de 12. Acá me muestra 10500, pero bueno, debe ser porque alguna parte se la está guardando. Pero la verdad que sí, tiene 12 GB de RAM, va a estar suficiente para todo lo que queramos hacer el día de hoy. Editar, usar redes, lo que sea, va a estar súper bien. En lo que es almacenamiento, este en específico es de 256 GB, pero venía una de 128 que no lo recomiendo sinceramente, se llena muy rápido. Y vino una versión de 512 que me parece la ideal porque a mí nunca se me llenó con 512 un teléfono, así que imagínense. Dato de color, este fue el primer teléfono de la línea S que no tenía bandeja para tarjeta SD. O sea, fue el teléfono que retiró la bandeja SD, así que no podemos expandir la tarjeta de memoria. Sí o sí hay que mover con lo que tenemos acá. Así que bueno, fue el primer teléfono que dejó sentado que no tenemos que tener tarjeta externa. Si vamos a lo que es pantalla, primero tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas que es grandecita, me gusta que sea un tamaño así, por algo justamente es el Ultra. Obviamente es AMOLED de una resolución máxima de 2K y tiene hasta 120 Hz de tasa de refresco y podemos bajarla, en realidad lo hace automáticamente, pero hasta un mínimo de 10 Hz. Esta es la tasa variable de refresco que bueno, hoy en día los teléfonos van de 1 a 120, lo cual ahorra un poco más de energía. Hablando de energía, vamos a pasar a la parte de batería y de carga. La batería 5000 mAh es lo mismo que trae hoy el S25 y el S26 Ultra. O sea, vean que la batería desde este teléfono hasta el día de hoy 2026 sigue siendo la misma capacidad. Pero ¿por qué tenemos la misma capacidad? Primero imagino que debe ser por tamaño del cuerpo, y también a medida que van saliendo teléfonos nuevos la eficiencia es superior, es mucho mejor, como también lo vimos en el S26 Ultra en el video que dejo el link en la descripción, que sí, sigue siendo misma batería pero es más eficiente, por lo cual va a gastar menos y
va a ser más eficiente. Igualmente a nivel duración está bastante bien. Obviamente que si lo compran usado va a haber un dispositivo mejor que otro. A ver, va a depender de cuánto lo cuidó el dueño anterior, si lo usó con carga rápida siempre, cuántas veces lo cargó, el ciclo de carga. Bueno, es algo que puede pasar en un teléfono ya de 5 años. Si ven que la batería se gasta rápido, la pueden mandar a cambiar y listo. Se puede hacer eso y van a tener teléfonos para unos cuantos años más. Es más, este teléfono ni siquiera se cambió por la batería porque funcionaba bastante bien. Se cambió para tener algo más nuevo y bueno, es una persona que quería cambiar su teléfono a algo más moderno, pero en sí le seguía funcionando súper bien. No era como el S10 que ya hicimos el video, que sí, la batería se quedaba corta. Con este la verdad funcionaba bastante bien. Sí que no es como un teléfono 0 kilómetros o como este teléfono recién salido de la fábrica, porque bueno, pasaron justamente 5 años, pero está bastante bien en lo que es día de hoy de uso normal. Lo que es carga rápida soportaba hasta 25 vatios y hasta 15 de manera inalámbrica. Obviamente esa es su carga rápida máxima, que bueno, está bien la carga rápida. Para día de hoy hay teléfonos mucho más rápidos, no hay duda, pero que lo tenga está genial. Ya también en esta época ya era sumergible. En este caso, este teléfono en específico, yo no lo metería en el agua porque se estarán viendo en pantalla. Hace poco la parte trasera, que es de plástico, en este modelo es de plástico, la tuve que pegar porque con el tiempo se fue debilitando el pegamento y la tapa se abría. Así que bueno, la tuve que sellar, la tuve que pegar y bueno, quedó impecable, no se mueve, no se sale, pero no lo haría sumergible. Así que tengan en cuenta que si se lo compran usado, por la duda no los mojen por si les llega a pasar lo mismo, que se debilitó la silicona del pegamento, lo que sea. Tengan en cuenta que se puede llegar a mojar, así que no lo mojen por las dudas. Ya pasó sus añitos, úsenlo con funda tranquilo y traten de no sumergirlo. Acá estamos probando a nivel rendimiento un juego de carrera, pista racing. Vamos a poner cualquier cosa. Esto es TC 2000 de acá de Argentina, TC 2024. Obviamente que este juego no tiene los grandes gráficos, pero ahora vamos a probar a un que otro jueguito que sí lo tenga para ver qué onda, pero la verdad se lo banca súper bien este juego, como cualquier otro con gráficos. Vean que acá estamos viendo, creo que podemos cambiar la cámara. Esto por dentro no tiene los grandes gráficos, pero está bueno. Funciona joya. Fíjense que no se tilda. Yo puedo volver para atrás y seguir usando el teléfono como si nada, entrar a las aplicaciones. O sea, la verdad se la rebanca el rendimiento de este teléfono. Así que ya que yo recomiendo este teléfono como teléfono para redes o para día a día también, vamos a ir a mi patio y vamos a probar de una forma muy rápida, muy sencilla, la cámara a nivel videos, que cuando estemos grabando, por ejemplo acá, que está en 4K, lo vamos a poner a 60, que podamos, como ven acá, lo pongo en 4K 60 y solamente puedo usar un lente. Vamos a probar ahora si lo ponemos a 4K 30. Vamos a grabar y ahí sí vamos a pasar de un lente a otro. Vamos a ver el tema de saltos, que también funciona. Así les muestro un poquito más de lo que es esta cámara y que también se ve. Bueno, gente, ya estamos acá en mi patio y se ve reflejado un poco el iluminador. Pues ya estamos acá afuera para probar un poco lo que es esta cámara. Así que, primero que todo, vamos a ir a la parte de video. Lo mismo que les mostraba antes, vamos a empezar a grabar. Ahí están viendo. Esto lo vamos a grabar, está en Full HD. Esto está en 4K 30 para poder cambiar de lente. Como ven, el salto entre lentes se la banca bastante bien, la verdad. Que vamos pasando, ahí está en un por 20. Este es un por 3, por 10. Esto sigue siendo óptico, por 3 y por 10. Después ya más de 20 ya no. Y no nos deja ir más. De 20 no nos deja ir más. Voy a apagar la luz, así no se refleja. Ahí está, total, se ve dentro todo bien todavía. Así que más que eso no se puede ir. Y acá tenemos la angular, obviamente. Sí, vamos a grabar en horizontal el 4K 60. Acá, antes de empezar a grabar, sí que nos muestra y nos deja elegir el lente, pero al momento de grabar ya no lo podemos cambiar y tenemos solamente un zoom digital, básicamente. Así que, como ven, no lo podemos cambiar, queda solamente ahí. Si queremos usar el angular, lo tenemos que elegir desde acá. Como ven, ahí está. Lo mismo, vamos a hacer un zoom hasta 1x2 nomás, pero bueno, queda el angular. No podemos hacer más que esto. Esto es más que todo para que lo tengan en cuenta. Después, a nivel fotografía, como ven, sale súper bien, súper rápido. Esto con la angular, con el por 2. Vamos también a poner el por 3, el por 10, que esto sigue siendo óptico. Y después tenemos el por 30 y el por 100. O sea, ¿cuánto más vamos a sacar? Me estaba fijando y no, la luna todavía no se asoma como para poder usar el por 100, pero justamente es para ver cosas así súper de lejos. Como ven, esos son los ganchitos de la ropa para que vean ahí. Vamos a poner en por 30, pero la verdad súper bien a nivel de cámara. También en esta época ya habían mejorado el modo retrato, así que lo vamos a probar, por ejemplo, con mi reloj. Ahí si me da bola, a ver, ahí está, ahí sacamos el modo retrato. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí se debe estar viendo, pero la verdad hace un buen desenfoque. Se ve bastante lindo, la verdad, para hacer un teléfono de hace 5 años y medio. La verdad se la banca bastante bien. Y como ven acá arriba, podemos pasar de 12 megapíxeles a directamente los 108 megapíxeles. Tarda un poquito más en sacar, pero tenemos toda la resolución
Y acá lo vemos que dice 81 megapíxeles, no sé por qué no uso los 100. Pero tenemos una super resolución, la verdad. Así que bueno, a nivel cámara, la verdad, se la sigue bancando súper bien. Yo creo que a día de hoy sigue valiendo la pena tener un teléfono así para redes sociales o para uso diario. Para mí se la banca bastante bien. Así que bueno, gente, ¿qué más decirles de este teléfono? Vamos a englobar un poco todo lo que hablamos. ¿Vale la pena este teléfono hoy en día? Yo les puedo decir que la verdad que sí. Como lo dije con el S10 Plus, que valía la pena para usarlo para redes, para su vida diaria. Imagínense el S21 Ultra. Para mí está súper bien. Es bastante moderno, bastante cercano a lo que tenemos hoy en día con el S25 Ultra y el 26. Así que no estamos tan lejos y se lo consiguen a un buen precio, usado y en buen estado. Para mí espectacular. Sigue siendo un teléfono que es muy bueno y si lo quieren comprar como teléfono secundario, para un negocio, para hacer redes, para lo que sea, sigue funcionando muy bien. Se banca la cámara, se banca la verdad la batería, eso depende cómo lo encuentren. Lo que es fotografía, todo es muy completo a día de hoy, todavía en el 2026. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.